nube. Bueno, Ahora sí, Guillermo. podemos comenzar con la charla sobre gestión de los recursos naturales, en específico los minerales, que es la materia prima a través del cual se genera se inicia toda la cadena de la energía, y por lo tanto es un momento fundamental que nosotros debemos conocer y que está regulado de manera diversa en todas las provincias de nuestro país, en virtud, bueno, ustedes ya lo sabrán, del artículo 124 de la Constitución Nacional. Así que bueno, sin más, espero la charla actual, y te cedo la palabra a vos, Mariano, para que hagas una presentación del seguramente muy extenso currículum de la oradora del día de hoy. Bien, gracias, Guillermo. Bueno, una vez más nos encontramos en el marco de esta sala, en el seminario en Derecho de los Recursos Naturales. María Sol Iriart va a abordar es gestión sostenible de los recursos naturales, minerales en especial. Los marcos normativos en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con especial énfasis en la provincia. Ahora hago una breve descripción del extenso currículum, como dijo Guillermo, de los antecedentes profesionales de la doctora Iriart. María Sol Iriart se especializa en Derecho Minero y en políticas aplicables a la gestión de los recursos minerales en el marco del desarrollo sostenible. Cuenta con más de 10 años de experiencia profesional en el sector de los recursos minerales en diferentes países de América Latina, trabajando para instituciones internacionales y firmas privadas en puestos de asesoría, consultoría, gerencia e investigación. Tiene un máster con distinción en Derecho y Política Mineral del Centro de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee, Escocia, y un máster en Relaciones Internacionales con especialización en Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la Universidad de Buenos Aires. Es diplomada en Diplomacia Contemporánea por la Universidad Nacional de Córdoba y abogada por la Universidad Siglo XXI. Integra el roster de expertos en las industrias extractivas de América Latina del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y ha colaborado como especialista en el sector con instituciones como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible, el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible, el Centro de Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee, el Departamento de Minería y Energía de la Universidad Externado de Colombia, así como ha colaborado con instituciones en Alemania. Ha realizado múltiples evaluaciones, recomendaciones e investigaciones legales y políticas con énfasis en América Latina. Ha asesorado firmas privadas y gerenciado propiedades y proyectos mineros en 10 provincias de Argentina. De la misma manera ha trabajado en varios países de la región, tales como Chile y Perú. Este año fue coautora junto a la doctora Elizabeth Bastida del capítulo Sector Minero en Argentina, del primer anuario iberoamericano de Derecho Minero, elaborado por la Universidad Externado de Colombia. Actualmente se desempeña como consultora y asesora y colabora en proyectos de investigación para terceros. Bueno, acá pueden observar el extenso currículum de la doctora María Sol Iriart. Así que bueno, María Sol, te cedemos la palabra para que comiences con la modalidad de desarrollar tu exposición para luego dejar abierto algún simposio de preguntas que se vaya generando. Así que bueno, María Sol, todo tuyo la palabra. Buenos días. Perfecto, muy buenos días. Muchas gracias, Mariano, por tus palabras, por la introducción. Gracias, Guillermo. Es un honor poder estar hoy haciendo esta presentación y compartiendo con colegas. Antes que nada, agradecer al Colegio de Abogados de Córdoba y a esta sala en el marco de este seminario en Derecho de los Recursos Naturales por la posibilidad. Aprovechar también la oportunidad para felicitarlos por todo el trabajo hecho a lo largo del año. Tuve la oportunidad de asistir a varias de las charlas de muy buen nivel y desde ya mis mejores deseos para el próximo año. Agradecer a la Universidad Siglo XXI por acompañar esta presentación y agradecer, claro, a los colegas que nos acompañan y asistentes en general
a esta charla. Muchas gracias por estar ahí. Sin más, si te parece, Mariano, Guillermo, podemos ir comenzando entonces con la presentación. Voy a ir compartiendo pantalla, me avisan si el sonido y la presentación está bien, por favor. Perfecto. Sí. Bien. Esta presentación está estructurada en 3 secciones principales. En la primera de ellas vamos a hacer una introducción a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a los lineamientos de la agenda, pensando desde la actividad minera y las metas 2030, haciendo esta interrelación. Luego vamos a pasar a analizar los marcos normativos en el contexto de la agenda y desafíos, para luego sí pasar a Argentina y hacer énfasis en distintas provincias que promueven el desarrollo del sector o bien se encuentran en una etapa de estudio y diálogo en referencia a la posibilidad de desarrollar el sector en sus territorios, para luego pasar entonces a reflexiones de cierre y poder intercambiar comentarios con colegas. Trabajar en pos del logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible requiere de una acción y una colaboración entre las distintas partes interesadas, quizás sin precedentes recientes, buscando integrar e incorporar los ODS en los marcos de políticas, regulatorios, institucionales, en actividades, en negocios, en operaciones, de una manera efectiva, ¿no? Trabajando colectivamente hacia el desarrollo sostenible, aunando esfuerzos. Lo anterior implica trabajar en la planificación estratégica de acciones en pos de la protección ambiental, la inclusión social y el desarrollo económico. En este sentido se torna fundamental trabajar visiones compartidas de desarrollo, ¿no? Fomentando y promoviendo alianzas entre múltiples interesados, buscando la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privado y de la sociedad civil, buscando identificar y desarrollar oportunidades para contribuir a los ODS, ¿no? Como dice el economista Jeffrey Sachs, el desarrollo basado en objetivos, ¿no? Tema que aborda en sus trabajos. La minería puede tener una influencia positiva en el logro de los ODS, así vamos a llamar de aquí en adelante a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, contribuyendo al desarrollo económico amplio, y también en todo lo que es la provisión de minerales para lo que son las tecnologías limpias, las tecnologías verdes, para combatir el cambio climático y sus efectos. El año pasado, en 2019, Naciones Unidas, por intermedio de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, dicta la resolución 419 titulada Gobernanza de los Recursos Minerales, y expresamente se reconoce la importante contribución de la minería para cumplir con la Agenda 2030. Se señala que la gestión sostenible de los recursos minerales y vitales contribuye significativamente al logro de los ODS, a la consecución de los ODS, resaltando también la necesidad de compartir conocimientos y experiencias en relación a los enfoques regulatorios, y esto lo vamos a estar trabajando en esta presentación, en la implementación de prácticas, tecnologías y estrategias para la gestión sostenible de los recursos minerales y metales. Se señala que los minerales son esenciales para el desarrollo sostenible y la vida moderna. Esta presentación parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada en septiembre de 2015 por Argentina y 192 países. Sabemos que los 17 ODS y 169 metas principales estimulan la acción de los países a 2030. Este instrumento marca la agenda de desarrollo a nivel global y expresamente reconoce que el desarrollo social y económico depende de la gestión sostenible de los recursos naturales. Las resoluciones de la ONU e instrumentos similares, más allá de su estatus no vinculante, tienen un gran valor como medio para impulsar a estados y actores privados, a la ciudadanía hacia el logro de objetivos. Destacamos entonces que la agenda es de aplicación universal y tiene, como decimos, un fuerte énfasis en la idea de asociación, de cooperación, de construir los consensos, de trabajar los diálogos estratégicos.
Se promueven asociaciones, instrumentadas a través de mesas de trabajo, de diálogo, de concertación, plataformas, redes y otros espacios de interacción, en donde se buscan intercambiar prácticas, experiencias, aprendizajes, co-crear conocimiento, ¿no? Buscando entonces la participación de múltiples partes interesadas a través de la acción colectiva a lo largo de la cadena de valor. En el caso del sector de los recursos minerales nos estamos enfocando aguas arriba, aguas abajo, para la gestión sostenible de los recursos minerales, y esto contribuye a la buena gobernanza en el sector minero. Es decir, que vamos a tener en la agenda, como podemos enfatizar por un lado, este enfoque entre múltiples partes interesadas, y por otro lado esta idea de valor compartido, apuntando entonces a un consumo y a una producción responsables y sostenibles, y apuntando a resultados efectivos, duraderos, equitativos, a los que también se debe imprimir una perspectiva de género. El ODS 17 es el que puntualmente trabaja y se centra entonces en las alianzas para lograr los objetivos, y promueve las asociaciones público-privadas. El ODS 16, que apunta a contar con instituciones sólidas, apuntar a desarrollar sociedades pacíficas y al acceso a la justicia para todos, más allá del valor intrínseco que tiene como tal el logro de este objetivo, se le reconoce también un valor instrumental en lo que tiene que ver con la consecución de los demás objetivos de la Agenda 2030. El enfoque de la agenda, como sabemos, tiene una fecha meta que es 2030, pero la agenda tiene un enfoque muy a largo plazo, más allá de esta fecha meta, y busca trabajar en pos entonces de asegurar economías prósperas, una buena calidad de vida para todos y un medio ambiente seguro para las generaciones futuras. Nosotros hablamos de 17 ODS y de 169 metas principales, pero algo que me gustaría resaltar y compartir aquí con los colegas es el fuerte énfasis que hace la agenda en cómo se deben trabajar los procesos. Los procesos, es decir, cómo se puede buscar garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones que sean inclusivas, participativas y representativas, que respondan a las necesidades e intereses, para abordar los distintos desafíos económicos, sociales y ambientales que se pueden presentar. La agenda nos lleva a buscar trabajar en pos de mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible, apuntando a la gobernanza coherente de los recursos minerales que sea consistente con los lineamientos de la Agenda 2030. Ya vamos a volver otra vez sobre esta resolución del año pasado de la ONU. A los ODS se les puede atribuir un rol de desarrollo, de transformación. Los ODS buscan abordar desafíos, combatir las desigualdades sociales, la pobreza, la degradación ambiental, las violaciones a los derechos humanos, la corrupción, entre otros. Conocemos que los objetivos se sustentan en 3 principios fundamentales que van a influir en la forma en que son abordados los mismos. El primero de estos principios es el carácter integrado e indivisible de los objetivos, lo cual supone reconocer los vínculos que existen entre las distintas dimensiones económica, social y ambiental de la agenda, y esto va a estar muy ligado a los marcos normativos que vamos a trabajar más adelante, a buscar maximizar las sinergias entre los distintos objetivos. El segundo principio es el de la universalidad, es decir, los objetivos deben ser aplicables en todos los países que han adoptado la agenda y deben ser aplicables por todos los agentes de la sociedad. El tercer principio se basa en garantizar que nadie se quede atrás. Los objetivos y las metas deben lograrse para todas las personas y los grupos de la sociedad, incluidos los grupos más vulnerables. La implementación de los ODS está liderada entonces por los Estados miembros de la ONU, y su éxito va a depender entonces de las políticas, de los planes, de los programas de desarrollo que van definiendo los países, claramente ligados a sus planes de acción a nivel nacional. En diversos grados, los distintos países han comenzado a partir de 2016 a alinear sus políticas, sus medidas de políticas con la agenda. Este es un tema de trabajo continuo.
En los ODS podemos ver entonces como elementos la persona, el planeta y podríamos decir la prosperidad, garantizar el acceso a una buena calidad de vida para todos. Y considero que la búsqueda de los ODS está muy vinculada con la materialización de derechos humanos. Ahora estamos entrando en lo que llamamos la década de acción de los ODS 2021-2030, y podemos usar, es decir, llevar a la práctica los ODS, ¿no? Y podemos quizás usar el impulso de esta década para buscar cambios transformadores en la sociedad y para ver las importantes contribuciones que la actividad minera puede hacer para cumplir con las metas 2030. La actividad minera puede contribuir con los 17 ODS y hay muchísimas metas y hay muchos trabajos que se puede hacer al respecto. Trabajar en pos del logro de la consecución de los ODS requiere de una sólida comprensión entonces en lo que es la gobernanza de los recursos. Hay distintas acepciones o conceptos respecto a qué entendemos por gobernanza. Personalmente me gusta tomar la idea de procesos, de sistemas, procesos a través de los cuales actores estatales y no estatales van a interactuar dentro de un conjunto dado de reglas formales e informales, y vamos a encontrarnos así con legislaciones, con regulaciones, con procedimientos, instituciones, medidas políticas, etcétera, en nuestro caso aplicable a la gestión de los recursos minerales. Es por esto que vamos a ver que podemos decir que la noción de desarrollo sostenible desde aquella inicial de poder satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, y que ha ido evolucionando, esto también lo trabaja Jeffrey Sachs en sus trabajos de investigación, quizás un enfoque mucho más práctico hoy, está muy entrelazada con el concepto de gobernanza de los recursos minerales. Entonces esto nos lleva también a repensar la gobernanza para el desarrollo. Como decíamos antes, el desarrollo basado en objetivos y analizar muy detenidamente el rol que tienen los marcos regulatorios en esto, cómo pueden contribuir a avanzar con las metas 2030. Buscar, podríamos decir, una integración más sistemática de los lineamientos, de los objetivos y metas que establece la agenda en los marcos regulatorios y de políticas, buscando preparar, adaptar, establecer marcos normativos eficaces para lograr resultados de desarrollo. Eso me gustaría enfatizarlo, marcos normativos eficaces para lograr resultados de desarrollo siguiendo las directrices, los lineamientos de la Agenda 2030. Es decir, que estos marcos contribuyan, promuevan a los resultados deseados. Y esto vamos a ir trabajándolo en el curso de esta presentación. Nosotros sabemos que las metas son integrales, y también sabemos que tienen como plazo, como fecha, meta en principio 2030, que son medibles y de aplicación universal. ¿Con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con indicadores de desempeño, de cumplimiento, para medir el progreso de metas. Desde el año 2015 en adelante han ido saliendo distintos instrumentos y documentos que buscan desarrollar distintos indicadores para poder cumplir con las metas, empezando claramente por la información y documentos que brinda Naciones Unidas, pero se han ido desarrollando, o sea, hay distintas instituciones, organizaciones que vienen trabajando y hay información nueva, reciente todo el tiempo. Y hay informes también específicos del sector, por ejemplo el Columbia Center on Sustainable Investment ha hecho también una cartografía de cómo la minería puede contribuir a los ODS y las metas. Recientemente también sacó otro documento junto a Responsible Mining Foundation, donde también trabajan las contribuciones y se centran principalmente en el aporte importante de las empresas, haciendo un relevamiento a la fecha de cómo las empresas están trabajando, empezando quizás por las grandes por el momento, pero creo que se van a ir sumando más empresas a esto por la relevancia que tiene en esta década que estamos comenzando muy pronto, trabajar con la Agenda 2030. Es un instrumento central a la hora del desarrollo económico. Esto nos va a llevar también, bueno, podemos tener metas cuantitativas, cualitativas. Las cuantitativas puede que estén más relacionados quizás con valores, resultados que los indicadores seleccionados van a tener que alcanzar en determinados momentos, y metas cualitativas que quizás estén más vinculadas a la culminación de procesos de reforma institucional, de reforma
normativa en distintos ámbitos estratégicos. Todo esto también nos va a llevar a definir planes estratégicos, buscar la operacionalización, llevarlos a la práctica e ir midiendo las acciones. En realidad, cuando yo voy viendo si puedo cumplir esas metas, eso me va a permitir ver cuán eficaz están siendo las estrategias que estoy siguiendo, ¿no? Hay un consenso, y esto se dijo también recientemente desde Pacto Global de Naciones Unidas, que nuclea y que trabaja con empresas en pos de los ODS y las metas, en que la pandemia, la situación que hemos vivido este año con motivo del COVID, ha retrasado considerablemente el progreso de los ODS y ha vuelto el logro de los objetivos mucho más difícil. En mi opinión, creo que si bien esto es cierto y adhiero, creo que sin embargo lo que ha pasado este año resalta los lineamientos de la agenda, la subraya, la acentúa estas ideas de esto de trabajar en pos de visiones de valor compartido, no posponer, mostrar resultados a corto y a largo plazo, también pensar en la idea de priorizar los ODS quizás, que esto también lo están señalando varias instituciones a nivel internacional, priorizar alguno de ellos y después empezar a trabajar en cómo los voy integrando, resaltando también lo que decíamos antes, que estamos en el marco de la década de la acción y hay que tratar más que nunca de llevar a la práctica esta agenda y hay mucho por hacer por parte del sector minero. En la actual coyuntura es muy importante también contar con marcos regulatorios estables y previsibles que permitan el acceso al financiamiento y la llegada de inversiones a largo plazo. Y esto es muy importante porque creo que de las dimensiones que uno puede ver en lo que es el desarrollo sostenible, social, económica y ambiental, y más allá de que están muy integradas y hay que trabajarlas a la par, creo que la dimensión económica, en virtud de lo que ha pasado este año, con motivo de la pandemia que ha golpeado no solamente a Argentina, sino, me atrevo a decir, casi todos los rincones del mundo, nos lleva también a trabajar en pos de cómo podemos desarrollar proyectos económicos para el país, en las distintas provincias, y en esto, siguiendo, ¿no es cierto?, los lineamientos de la Agenda 2030. Las adaptaciones normativas en el marco del desarrollo sostenible, buscando integrar los ODS, implican la adopción de un enfoque interdisciplinario y acentúan lo que son los procesos de diálogo multiactor. Un enfoque holístico, ¿no es cierto?, más práctico, común, compartido, donde se pueden explorar sinergias y oportunidades entre las distintas dimensiones, económica, social y ambiental. Aquí apelamos entonces a la coherencia normativa en pos de marcos sólidos, de marcos efectivos, donde se pueda trabajar complementariamente legislaciones y regulaciones con instrumentos complementarios, como pueden ser protocolos, instrumentos de manuales de buenas prácticas, guías, instructivos, entre otros, ¿no? Buscando entonces definir medidas y prácticas responsables de apoyo a los ODS. La gestión sostenible de los recursos minerales implica trabajar tanto en cuestiones de procedimiento como sustantivas, tema que aborda en sus trabajos la doctora Elizabeth Bastida, requiere procesos que integren las consideraciones ambientales, sociales y económicas en la toma de decisiones, y también exige que el resultado de esas decisiones contribuyan a los ODS. Evaluar también cómo los ODS y las metas dan contenido a las obligaciones de los diferentes actores dentro del marco regulatorio. De aquí entonces la relevancia de la coherencia de los marcos normativos, regulatorios, institucionales para trabajar en pos de las transformaciones económicas, sociales y ambientales necesarias para la consecución de los ODS. Por esto se analiza hasta qué punto la Agenda 2030 puede desencadenar, puede llevar a cambios más o menos profundos en los marcos normativos aplicables al sector. Las implicancias legales y normativas de la agenda y sus alcances, ¿no? Y esto tanto abarcando el ámbito nacional como subnacional como internacional. Nosotros trayendo quizás una visión contemporánea de desarrollo sostenible,
quizás nos lleva a pensar mucho en esto de marcos legales holísticos, marcos que estén orientados, que estén enfocados en promover acciones para el logro de metas específicas y medibles. Y en virtud de esto, emprender adaptaciones normativas destinadas a permitir, a facilitar la implementación efectiva de los ODS. Entonces podemos hablar también de una integración progresiva de la Agenda 2030 en los marcos normativos y regulatorios. Un marco sólido en tal sentido puede facilitar, puede acompañar el trabajo de las empresas en pos de los ODS. Las empresas deben trabajar en la implementación de estos objetivos y metas, y es muy importante también cómo reportan. No solamente mencionar el objetivo, tiene que haber toda una explicación narrativa al respecto, explicando estas mejores buenas prácticas, y hay muchísimas posibilidades de innovación al respecto. Este es un tema que también trabajo, investigo, porque hay muchísimos desafíos en relación al rol de las empresas en lo que tiene que ver con la consecución de las metas y los ODS. Y todo esto apuntando entonces a gestionar de una manera responsable toda la gama de asuntos económicos, sociales y de gobernanza, por lo menos apuntar a esto, vinculados o de implicancia en el sector de los recursos minerales. Y esto nos lleva también a comprender también el proceso de adaptación normativa, de evolución normativa, que es constante, por lo cual los marcos regulatorios tienen que ser periódicamente revisados y actualizados. Nos lleva también a tener presente los nuevos conocimientos que se van adquiriendo, o nuevas experiencias, tanto en la fase de explotación de proyectos, el desarrollo de operaciones, como en las fases iniciales de prospección, exploración, cierre y post-cierre de minas, ¿no? Reconociendo también que puede haber elementos del marco regulatorio que quizás puedan significar o puedan significar algún tipo de obstáculos para el logro de los ODS y las metas, en su caso, trabajar sobre ello. Claramente el diseño y la adaptación de las regulaciones requiere armonizar cuidadosamente distintos componentes, buscando un marco entonces que sea viable, un marco efectivo. Se viene acentuando mucho, ¿no es cierto?, todo lo que son los aspectos relacionados con la transparencia de los marcos y la participación de múltiples interesados en los procesos, como decíamos, de adopción y toma de decisiones, y esto toma lugar en un contexto global de apuntar a incrementar la transparencia en la gestión de los recursos minerales. La Agenda 2030 de Naciones Unidas señala expresamente apuntar a mejorar las regulaciones, las cuales deben ser relevantes, buscar fortalecer la implementación de las mismas, promover la buena gobernanza en todos los niveles, de la mano de instituciones transparentes, eficaces y responsables, alienta a los estados a que vayan realizando revisiones periódicas e inclusivas del progreso que se va haciendo tanto a nivel nacional como subnacional. Es decir, poder ir viendo y estudiando las contribuciones de los distintos actores en el marco de la consecución de la agenda, de los ODS y metas, y todo esto también de acuerdo con las circunstancias, las políticas y las prioridades nacionales. Bueno, en Argentina distintas provincias están revisando y trabajando en propuestas de reforma y actualización de sus marcos normativos en diversos grados y alcances. Esto incluye, por ejemplo, los códigos de procedimientos mineros y los procesos de evaluación de impacto ambiental y social. Estas pueden ser oportunidades valiosas para integrar, incorporar los lineamientos de la Agenda 2030 en los marcos regulatorios. Entonces se vienen trabajando temas como, o están en agenda algunos de ellos, y todavía falta desarrollarlos, temas como mecanismos de participación ciudadana con mucho mayor detalle, desarrollo de infraestructuras, gestión y uso del agua, uso de fuentes de energía renovables, cierre de minas, equidad de género, cambios en el esquema de regalías, puntualmente lo que tiene que ver con la distribución de las regalías, la creación de fondos de desarrollo, biodiversidad, entre otros, son especialmente acentuados en el marco de la definición de desarrollos estratégicos contemporáneos, ¿no? Buscar eso, ¿no? Apuntar a este tipo de desarrollo. Y hay otras provincias que se encuentran estudiando la posibilidad de
desarrollar el sector minero en sus territorios, y en su caso los cambios normativos asociados al respecto, ¿no? Yo creo que en los próximos 10 años, en el marco de esta fecha meta de la Agenda 2030, es factible pensar en un trabajo más integrado de las distintas dimensiones ambiental, social y económica en los marcos normativos institucionales, tanto a nivel nacional como provincial, ir enfatizando, ¿no es cierto?, los procesos de diálogo multiactor en el curso del desarrollo normativo. Por ejemplo, un proceso de evaluación de impacto ambiental y social, una reforma, un código de procedimiento minero, la eventual reforma y actualización del Código de Minería a nivel nación, son, por ejemplo, son ejemplos de reformas o actualizaciones que claramente requieren trabajar en procesos colaborativos, van a hacer énfasis en trabajar una visión participativa, buscando en definitiva desarrollar un texto normativo consensuado, es decir, que las distintas partes puedan ser sujetos activos en el desarrollo normativo. Yo estoy convencida de que este tipo de desarrollo, dado que hay muchos temas que son muy sensibles y la minería aún tiene oposición, recibe críticas, está expuesta, creo que estas formas de trabajar, donde se hace mucho hincapié en los procesos, no solamente en el texto final que voy a compartir, creo que puede influir positivamente en la implementación una vez que se tiene ese texto ya trabajado. O bien me va a permitir poder sortear seguramente mejor cualquier dificultad que se pueda presentar a la hora de la implementación de ese texto. Es decir, esos capítulos, esas secciones, esos artículos que voy a modificar, que voy a actualizar, poder trabajarlos, ¿no?, de manera consensuada. A veces lograr trabajar 5 artículos, lograr consenso, puede ser un trabajo muy duro porque puede que nos cueste realmente construir esos consensos, nos va a implicar, como sabemos, muchísima escucha activa, ceder un poco cada parte. A mí en lo personal siempre me gusta ver la mitad del vaso lleno, digamos, pero por ejemplo, podemos tener 5 artículos, creo que lograr consenso sobre 3, si tenemos 3 ya es un logro, o sea, poder trabajar positivamente, ¿no? Más, y yo vuelvo a resaltar también, considerando las necesidades de desarrollo económico que tiene nuestro país y que tienen, me atrevo a decir, prácticamente la mayoría de las provincias, o todas las provincias de nuestro país. También quizás una reforma, un marco aplicable a Jujuy no funciona en Río Negro, o sea, voy a tener que conocer siempre los marcos regulatorios de cada provincia, los proyectos que se han desarrollado, cuáles funcionaron, cuáles no, por qué pasó, la historia de esa provincia, las necesidades actuales de esa provincia, a la hora, ¿no?, de hacer estas modificaciones y actualizaciones. Yo puedo tener un marco sólido, puedo haber trabajado quizás con 3 o 4 expertos y desarrollarlo, pero creo que no es la forma hoy, por lo menos en ciertas normas que podemos decir que trabajan temas que son sensibles para la sociedad. Por supuesto que hay normas y normas, hay algunas que quizás son más, podemos decir, más generales, más operativas, pero claramente, por ejemplo, los ejemplos que mencionábamos antes, en mi opinión, requieren mucho trabajar los consensos, porque en definitiva lo que queremos es que esas reformas y actualizaciones se implementen, sean viables, que ese marco sea efectivo, es decir, que haya un compromiso de los distintos actores interesados en el desarrollo del sector de calibrar, podríamos decir, su comportamiento en consecuencia, de calibrar su comportamiento siguiendo entonces lo que dice ese marco regulatorio, y trabajando, como decíamos antes, las distintas dimensiones de manera integral, social, económica, ambiental, que es lo que establece la agenda. También incluimos la dimensión de gobernanza, que es muy importante en este sentido, e influye notablemente en cómo se abordan las distintas dimensiones. Bueno, ya adentrándonos en la tercera parte, para poder ir bien con los tiempos, así no nos extendemos y respetamos el tiempo de los colegas que nos acompañan, en esta parte vamos a empezar a introducir y a explorar en el marco del desarrollo sostenible y los lineamientos de la Agenda 2030 ciertos aspectos de las dimensiones social, económica y ambiental dentro del marco normativo y regulatorio vigente.
Vamos a tomar, claro, algunos temas, estas dimensiones son muy amplias, así que por motivos de extensión nos vamos a centrar en algunos de ellos. No es objeto de esta presentación hacer una introducción detallada al sistema de otorgamiento de derechos mineros, sea tanto en las solicitudes de permiso de exploración o cateo, como las manifestaciones de descubrimiento y minas, entrar digamos, en las particularidades que se pueden observar en los procedimientos en las distintas provincias, y las obligaciones que tiene el solicitante un pedimento minero pre-concesión y post-concesión ya como concesionario, excepto aquellas que sí entran dentro de la temática de la charla de hoy, ¿no? Muy brevemente, simplemente a modo introductorio, señalar, bueno, que en Argentina sabemos que las provincias han delegado en la Nación la facultad de dictar el Código de Minería. El dominio de los recursos naturales existentes en sus territorios corresponde a las provincias. La jurisdicción concedente, en palabras de Catalano, va a ser nacional o provincial, el doctor Catalano, según el lugar en que las minas estuvieran situadas. Prevalece el sistema de autoridad minera mixta, de instancia administrativa y judicial, que se aplica en la mayoría de las provincias que promueven el desarrollo del sector. Entonces la instancia administrativa puede estar a cargo de una secretaría, de una dirección, de un juzgado administrativo de minas, como es el caso de Jujuy, con algunas excepciones, y las resoluciones dictadas en primera instancia administrativa pueden recurrirse. Salta optado por una organización de tipo judicial, con su juzgado de minas. Catamarca está en un momento de transición, pasando entonces, para poder pasar a un sistema de autoridad minera mixta, donde el trámite de concesión de pedimentos mineros pasaría del juzgado electoral y de minas al Ministerio de Minería. Muy brevemente señalar también que el Estado Nacional tiene el dominio y la jurisdicción sobre los recursos minerales que se ubican entre las 2 semillas marinas, medidas desde la línea de base y el límite exterior de la plataforma continental. En agosto de este año se definió el límite exterior de la plataforma por ley, y que las provincias costeras, en sus respectivas constituciones provinciales, han declarado dentro de sus límites territoriales al mar territorial o adyacente y su lecho, invocando expresamente el dominio provincial y originario. Y esto lo señalo también porque la exploración y eventual explotación de recursos minerales que yacen en los fondos marinos está está teniendo mucho interés a nivel internacional, se está debatiendo claramente el tema en el marco de la Agenda 2030 también, y me parecía interesante también mencionar esto por novedades que podamos ver o intereses de terceros en lo que es la exploración de estos recursos. No nos vamos a detener en las leyes, creo que están en las próximas, a ver, ahí está, en la próxima, en esta filmina, no nos vamos a detener en las principales normas mineras que estamos viendo en pantalla, pero bueno, podemos compartirlo esto con colegas que estén interesados en ampliar esta información. Creo que me quedó pendiente señalar lo que es la estructura institucional, bueno, a nivel nacional, señalar que está la Secretaría de Minería, que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, está el COFEMI, que va a tener un rol, ¿no es cierto?, en todo lo que es la interacción entre provincias y nación, está el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y podemos mencionar también el COFEMA, que se va a encargar de todo lo que es va a propiciar la coordinación interjurisdiccional. Bueno, ya vamos a empezar a entrar entonces en las dimensiones social, económica y ambiental. Vamos a empezar por la social, vamos a pasar luego a la económica, donde nos vamos a centrar un poco más, como decíamos antes, en virtud de lo que ha sucedido este año y lo que significa la pandemia, la necesidad, ¿no es cierto?, de poder dar y desarrollar proyectos económicos en el país, y luego vamos a pasar a la dimensión ambiental. Vamos a resaltar entonces, como decíamos antes, que la agenda busca trabajar y garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas en los distintos procesos de toma de decisiones. Si realizamos una aproximación al concepto de participación ciudadana en la gestión de los recursos minerales, vamos a ver,
o naturales, que aparece plasmado en distintas normativas, tanto a nivel nacional como provincial. Podemos mencionar la Ley General del Ambiente, la 25675, que va a establecer que la participación ciudadana tiene que asegurarse en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental y en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio. También esta ley va a señalar que las consultas o audiencias públicas son instancias obligatorias para la autorización de actividades que pueden generar efectos significativos o negativos para el ambiente y que la opinión de los particulares no es vinculante para las autoridades. Tenemos también la Ley de Protección Ambiental para la Actividad Minera, incorporada al Código de Minería, que básicamente establece que la autoridad de aplicación, que pueden ser direcciones, secretarías, ministerios, deben implementar un programa de formación con la finalidad de orientar a la población sobre la comprensión de, la ley habla de problemas ambientales, quizás uno podría objetar este término, pero creo que refiere a impactos que puede implicar el desarrollo de proyectos, a sus consecuencias y a la prevención con arreglo a las particularidades regionales, étnicas, sociales, económicas, entre otras. En la mayoría de los códigos de procedimientos mineros a nivel provincial, no se evidencia quizás tan claramente el concepto de participación, no hay mayor detalle, con algunas excepciones. Hay distintas provincias en donde se puede observar que se refiere a la participación ciudadana en la gestión, principalmente de recursos naturales, se usa este término, en decretos, en resoluciones, en algunas leyes, y algunas constituciones provinciales toman el concepto. En distintos procedimientos de evaluación de impacto ambiental se advierten apartados y referencias en relación a las consultas a los pueblos y comunidades indígenas en el marco de esas evaluaciones, pero no hay mayor detalle. Creo que se pueden evidenciar vacíos normativos, y no solamente en legislaciones y regulaciones, sino también en el desarrollo de instrumentos complementarios, como decíamos antes, protocolos, instructivos, manuales de buenas prácticas, guías. Nosotros tenemos en Argentina, creo que fue 2016, hubo varias comunidades agrupadas, esto en el norte, que optaron por elaborar su propio protocolo de consulta, como fue el protocolo Cachiyupi, Huellas de la Sal, donde comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y lagunas de Guayatayo trabajaron en su propio protocolo de consulta, cómo debía consultarse con las comunidades a la hora de desarrollar proyectos y emprendimientos productivos. Yo creo que en el marco de la evolución normativa del sector y siguiendo los lineamientos de la Agenda 2030, se debe buscar que los mecanismos de participación ciudadana en las distintas etapas de desarrollo de un proyecto minero, prospección, exploración, explotación, cierre, poscierre, buscar que sean abordados integralmente, que se siga también un enfoque de género, que todavía nos falta trabajar mucho sobre esto en las distintas provincias y a nivel nación, y un enfoque, claro, intercultural. Y en esta misma línea también trabajar todo lo que son los mecanismos de reclamos, es decir, post-evaluación del informe de impacto ambiental o de la actualización. Por ejemplo, en la región, Perú, por ejemplo, ellos tienen una clasificación sobre cómo tiene que proceder el titular de una licencia minera. Ellos tienen otro sistema de concesión de áreas, pero han desarrollado, digamos, por ejemplo, antes de empezar a preparar un informe de impacto ambiental, ya tengo a lo mejor que estar haciendo un taller participativo. Ellos fijan determinados mecanismos de participación, algunos obligatorios, ¿no? Y otros opcionales por parte del interesado. Mientras hago el informe de impacto ambiental, otro mecanismo de participación. Una vez que lo presento a la autoridad y mientras está en el proceso de evaluación ante la autoridad, otros mecanismos de participación. Ellos han hecho una descripción detallada de estos mecanismos y cómo se dan en esta fase pre-desarrollo del informe, elaboración del informe ambiental, y llega hasta la conclusión, y luego con lo que es el control y el monitoreo una vez que se aprueba el informe y empiezan las actividades en campo, en terreno por parte de la empresa. Igualmente entiendo que Perú está también en un proceso, sigue revisando, porque los países revisan sus normas, o por lo menos deberían hacerlo de manera periódica. Chile, por ejemplo, no tiene ese nivel de detalle
lo que son los mecanismos de participación ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Creo que puede haber también algunas novedades en Chile, reconociendo también que está en un proceso, entiendo el año que viene, que empieza también con la reforma constitucional, y puede haber alguna otra implicancia en lo que es la consulta con los pueblos indígenas. Nosotros, bueno, tenemos que mencionar que la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso asegurar la participación de los pueblos indígenas en la gestión referida a los recursos naturales y a los demás intereses que los afecten, que las provincias pueden ejercer estas atribuciones concurrentemente, reconocer que Argentina, bueno, sabemos que aprobó el convenio 169 de la OIT, que este convenio establece que los gobiernos deben fijar procedimientos con miras a consultar a los pueblos interesados antes de autorizar cualquier programa habla de prospección o explotación de los recursos existentes en sus tierras. Lo que se entiende que es general, ¿no? De prospección en adelante. Argentina tiene una ley, que es la 2471, aprobatoria entonces de este convenio, que al momento no ha sido reglamentada. En este sentido, me parece relevante mencionar lo que fue el fallo de febrero de este año de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el fallo que trabaja de Asociación Civil LACA-JONAT, Nuestra Tierra, entiendo que refiere, versus Argentina, que más allá, sin entrar en los detalles del fallo, que gira en torno a la titulación de tierras y al desarrollo de ciertas obras, explotación de hidrocarburos, tal ilegal, etcétera, que se realizaron en esta zona donde estaban estas comunidades agrupadas que plantean esta demanda. Creo que lo que me gustaría resaltar es que la Corte dice que el país aún no cuenta con normativa y procedimientos adecuados, o sea, con disposiciones de derecho interno para garantizar en forma suficiente el derecho de propiedad comunitaria. La Corte también resalta esto de que todavía hay vacíos normativos, claramente hay una ley que adopta el convenio que no ha sido reglamentada, y también a las provincias. En mi experiencia he podido trabajar en 10 provincias de Argentina. Hay muy buenas prácticas en lo que tiene que ver con la participación y la consulta de los pueblos indígenas y la participación ciudadana. La verdad que me ha tocado ver buenas prácticas que cabe destacar, y claramente hay algunas empresas que no han procedido correctamente, y sabemos también el daño que se produce cuando una empresa no procede correctamente, lo que cuesta cuando viene quizás otra empresa a desarrollar ese proyecto, lo que cuesta volver a generar esa confianza con las poblaciones locales. Yo creo que hay muchos vacíos normativos y hay mucho por trabajar en este sentido. El Código de Minería no señala un régimen especial que aplique tampoco a grupos étnicos y a comunidades, pero creo que es algo que se puede hacer, o sea, trabajando positivamente, como decíamos antes, trabajando en procesos donde esos desarrollos normativos se generen de una manera consensuada, construyendo los consensos, porque claramente es un tema, creo que debe haber consenso con esto, pero creo que es un tema muy sensible. Ahora vamos a ir mencionando en el marco de este apartado algunas iniciativas que podemos ir viendo recientes, contemporáneas en distintas provincias. Por ejemplo, tenemos Salta en el año 2018 empieza a trabajar con lo que son las mesas de trabajo social, que estas mesas buscan impulsar acciones integradas y mancomunadas de vinculación y responsabilidad social empresaria, impulsando la transparencia y la participación. Y los integrantes de esas mesas van a ser empresas, comunidades, municipalidades, entre otros actores. Es relevante también destacar que se establece la obligatoriedad de las empresas que por sí o por terceros realicen exploración avanzada o extracción de minerales de primera y segunda categoría. Tenemos a Catamarca también. Catamarca en el año 2016 adopta una resolución que refiere a la implementación de la participación ciudadana y menciona distintas modalidades, como pueden ser, por ejemplo, lo que es
modalidades de fiscalización, monitoreos ambientales, comunitarios participativos, consulta pública, mesas de diálogo, formación de inspectores ambientales de monitoreo de agua, capacitaciones y talleres participativos, campañas de divulgación, entre otros que se consideren apropiados, ¿no es cierto?, en las diferentes etapas de la actividad minera. Me gustaría mencionar en este sentido también la provincia de San Juan. A mí lo que voy a tomar son los planes estratégicos de desarrollo territorial que se empiezan a trabajar en el año 2016, y es interesante porque trabajan mucho la articulación público-privada y buscan definir estrategias para los distintos departamentos de la provincia. Vamos un poquito para el sur, mencionar Río Negro. Río Negro hace una reforma en el año 2014 a su Código de Procedimiento Minero y incorpora un capítulo que refiere a las normas de responsabilidad social y a las buenas prácticas. Y hay algo que se destaca mucho en este código. Nos va a costar encontrar otros códigos en Argentina que tengan este tipo de capítulos, o sea, hay que trabajarlos y desarrollarlos todavía. Pero creo que en Río Negro lo que se hace mucho hincapié es las primeras fases de desarrollo de proyectos, en prospección, exploración, y cómo el titular de un área minera debe vincularse con los superficiarios individuales y comunitarios en esas fases iniciales de desarrollo de proyectos, ¿no? Después mencionar, bueno, tenemos claramente a Jujuy, que Jujuy cuenta con lo que es la UGAM. La UGAM es en esencia un grupo multiactor que va a intervenir en lo que es el proceso de evaluación del informe de impacto ambiental o de sus actualizaciones. Entonces va a tener miembros de comunidades, de instituciones, organismos, colegios, etcétera. Y también fija una fase inicial de participación ciudadana y de consulta, que va a ser la empresa con las comunidades del área, donde va a desarrollar el proyecto, previo a la presentación del informe de impacto ambiental ante la autoridad, y tiene que acreditar fehacientemente esas diligencias. Yo creo que en los últimos años, vamos ahora a pasar a otras provincias, Santa Cruz y demás, para tratar de traer una visión federal y una visión lo más compacta, al menos es la intención que se tiene de las distintas dimensiones y cómo se está trabajando, enfocándonos más que nada en medidas recientes o contemporáneas, pero creo que se han ido introduciendo una serie de resoluciones que buscan reforzar aspectos referentes a la comunicación y a la vinculación de las empresas mineras con los pobladores locales, a un conocimiento pormenorizado de las acciones de responsabilidad social empresaria que son llevadas a cabo por parte de las empresas, y a fomentar las sinergias y las compatibilidades entre proyectos, y esto muy alineado con la Agenda 2030, ¿no? Y todo esto también está muy vinculado, podríamos mencionar, complementar, hoy en día se está estudiando mucho lo que es la trazabilidad y la legalidad, es decir, cómo se obtiene el mineral, cómo se extrajo, cómo se procesó. Por ejemplo, Europa, que necesita minerales para el desarrollo de sus industrias, está haciendo muchos estudios de estos al respecto, y se estudian, o sea, los marcos normativos, es decir, cómo fueron en esas fases iniciales la participación ciudadana, la consulta con los pueblos indígenas, adquiere y es de gran importancia en estos estudios de trazabilidad. Por eso creo que en los marcos normativos, y también en instrumentos complementarios, es decir, en protocolos, en manuales de buenas prácticas, guías, instructivos, otros, hay mucho por hacer, y también trabajando mucho las sinergias y compatibilidades entre proyectos. Eso como lineamiento un poco final de esta dimensión, que está muy vinculada con lo que son los aspectos económicos y el desarrollo económico de los proyectos, ¿no? Nosotros vemos en pantalla distintos temas, algunos se están trabajando, otros están en proceso otros son desafíos adelante que tienen las distintas provincias, pero creo que entre estos temas que tienen que ver con aspectos socioeconómicos y desarrollo económico, uno podría mencionar lo que es el desarrollo y uso compartido de infraestructuras, el fomento de vínculos o enlaces a través de los diferentes sectores e industrias, la inversión en investigación y desarrollo, así como en capacitaciones específicas, el desarrollo de proveedores, la generación de empleo,
la inversión en nuevas formas de desarrollo y actividades productivas, la promoción y el uso de fuentes de energía renovables, el uso y manejo del agua, que ahí hay grandes desafíos, e inversiones asociadas, distintos tipos de construcciones y usos alternativos, las cadenas de valor, la promoción del concepto de economía circular, ojalá que podamos ir trabajando en ese sentido, el impulso del enfoque de género, ¿no? con distintas implicaciones, entre otros, ¿no? Lo anterior, o sea, todo esto en el marco de buscar inversiones de impacto, donde se puedan trabajar asociaciones y alianzas con la participación de múltiples interesados, ¿no? Y donde las estrategias de desarrollo territorial toman relevancia en este sentido, ¿no? Nosotros sabemos que el desarrollo de la industria minera en nuestro país es aún incipiente si comparamos con otros países de la región. El segmento más relevante sigue siendo el metalífero, le sigue el de minerales no metalíferos y luego el de las rocas de aplicación. Es el sexto complejo exportador a nivel nacional, y más del 90% de las exportaciones provienen de 4 provincias: Santa Cruz, San Juan, Catamarca y Jujuy, en ese orden. Salta tiene proyectos muy interesantes y quizás pueda digamos, posicionarse aún mejor en los próximos años. En lo que respecta al complejo de mayores ventas externas, el oro y la plata lleva más del 50%. Esta es información del INDEC de abril de este año, pero lo menciono como para poner un poco en contexto lo que es el desarrollo de la actividad minera en el país. Argentina también está en el medio está atravesando, podemos decir más correctamente, una emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, tarifaria, sanitaria, social, que sale por ley en diciembre del año pasado a través de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, que tiene que mencionarse también en este tipo de análisis, y mencionar también que desde Nación se ha informado el trabajo en un plan estratégico para el desarrollo minero argentino, que básicamente coordina la Secretaría de Minería. Se ha formado una mesa facilitadora, un grupo multiactor, y lo que se ha señalado es que el objetivo de este plan es facilitar la construcción a través de un proceso de diálogo amplio y plural de una propuesta de visión compartida para el desarrollo de la actividad minera en Argentina. Entiendo que en marzo se estarían compartiendo digamos, ya un texto y lineamientos de este plan. Claramente es un plan a 2050, por lo cual va a abarcar distintas gestiones de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Va a requerir revisión, ajustes. Esto también tiene que ver con nuevos conocimientos, experiencias, relevamientos que se van haciendo. Estas visiones 2050 se vienen trabajando en distintas partes del mundo. Podemos ir aquí nomás cerquita de Chile. Chile trabaja en su política minera 2050. Nos podemos ir un poco más lejos y tomar un país como Finlandia. Finlandia que trabaja mucho los temas de sustentabilidad y en minería, tiene una visión 2050, es decir, los países que quieren promover el sector trabajan en visiones a largo plazo, y después claramente ajustando, revisando, pero tratar de ser coherente con una línea de trabajo para poder traer inversiones a largo plazo y poder desarrollar entonces proyectos económicos, ¿no? Vamos a ver si podemos pasar a ver a la próxima slide. Perfecto, vamos a mencionar ya, entrar un poco más en las provincias, y hay distinta información referida a aspectos socioeconómicos que el titular de un proyecto tiene que ir presentando, actualizando. En algunos casos se trata de información que se presentan en los informes de impacto ambiental y social, pero lo que está apareciendo mucho es que empiezan a aparecer declaraciones juradas anuales, semestrales, bimestrales, referidas a aspectos socioeconómicos que el titular de una propiedad minera debe cumplimentar. Nosotros vemos en pantalla, aquí tenemos las provincias, por ejemplo, de Santa Cruz. Yo creo que Santa Cruz quizás se evidencia que el desarrollo de vínculos económicos de la actividad minera con la economía local es quizás uno de los pilares centrales en la implementación de las políticas de estrategia pública. Se exige a las empresas mineras dar preferencia a la contratación de mano de obra local,
cubriendo el 70% de los puestos de trabajo con personal que cuente con 3 años de residencia en la provincia. Esto fue una reforma en el año 2019 a la ley 3.141 sobre contratación de mano de obra local. Hay un registro único de trabajadores de la actividad petrolera, minera, pesquera y todas otras actividades laborales. Hay un registro único de proveedores de actividades económicas, que es el RUPAE, que también surge en 2018. El monto total anual en contrataciones de obras, bienes, insumos o servicios con proveedores santacruceños inscritos en el RUPAE por parte de todas las empresas, y esto incluye a las empresas mineras, no puede ser inferior al 50% del monto total contratado con los proveedores. Hay distintos fondos de desarrollo económicos, fondos fiduciarios, que no nos vamos a detener. También se está trabajando en lo que son las regalías mineras, que giran principalmente cómo se distribuye la regalía. El municipio se desarrolla el proyecto, de más municipios al departamento, a la provincia. Se trabaja también la posibilidad de fondos de desarrollo, que surjan de estos fondos que surgen de la regalía. Este tipo de debate se está dando en Santa Cruz, San Juan, Salta, Catamarca también está con este tipo de debates. Mencionamos en pantalla también a Chubut. Chubut sabemos que está en el debate en estos momentos en torno a la posibilidad de definir un proyecto de zonificación minera que incluya la meseta central, ¿no? En virtud de lo que conocemos con la ley 5001, más allá de que después cambia el nombre de la ley con los años. Hay 2 borradores, entiendo, presentados. Yo creo que en el caso de Chubut, creo que me voy a detener quizás en lo que mencionábamos antes de contar con textos, es cierto, marcos normativos sólidos, pero hacer mucho hincapié en los procesos, en cómo se van desarrollando esos textos normativos, en cuán consensuados han sido en esos procesos, ¿no? Acompañar los borradores de esos proyectos, ¿no? Con un detalle, una explicación de narrativa de cómo se han ido trabajando las distintas secciones, capítulos, artículos, y las opiniones de los distintos actores al respecto, incluso cuando se observan dificultades o brechas o áreas que quizás haya sido muy difícil construir los consensos, ¿no? Detalles de cómo se elaboró, de cómo se trabaja en este tipo de documentos, ¿no? Chubut, nosotros mencionamos también en pantalla, tiene una Cámara de Proveedores y Empresarios Mineros Provincial, que es la CAPEM, y tiene también una Cámara Minera de Proveedores de Esquel, que surge en el año 2019. Vamos a ver, Chubut, yo mencionaría eso y haría mucho hincapié, como decía antes, en los procesos, y contar y clarificar muy bien cómo se van adaptando estas modificaciones, porque claramente en las 7 provincias que prohíben el desarrollo de la actividad minera metalífera, sea porque se prohíba la minería a cielo abierto o el uso de sustancias peligrosas o tóxicas, claramente la minería es un tema muy sensible. Entonces requiere realmente construir muy bien, esto puede llevar tiempo, pero construir muy bien el proceso para que luego esa evaluación digamos, pueda avanzar, y en definitiva, como decíamos antes, que ese marco que se está trabajando logre el compromiso de los distintos actores para, como decíamos, que puedan calibrar su comportamiento en consecuencia, que puedan respetar ese marco y proceder entonces al desarrollo de distintos emprendimientos productivos, ¿no? De mi parte, he podido observar desde el Ejecutivo de la provincia el proyecto que se ha presentado y donde han intervenido distintos ministerios, y el otro proyecto que se ha presentado donde se hacen observaciones al desarrollo de la actividad minera, y se hace como mención a los que se ha constituido profesionales, se ha consultado profesionales de distintos sectores en el área, pero creo que hace referencia, ¿no es cierto?, a esto de trabajar los procesos y quizás contar, ¿no es cierto?, con mayor detalle cómo fue ese proceso de trabajo de la norma. La norma trabaja mucho de los temas de la Agenda 2030, independientemente que siempre una normativa va a poder ajustarse, pero creo que varios de los temas están abordados, ¿no?
vamos a seguir, porque acá estoy viendo el tiempo, espero que se esté escuchando, porque esto de hablar sola por ahí es un poco raro, espero que esté todo bien. Ya al final vamos a proceder a hacer intercambio de comentarios, lo dejamos para el final, para poder cumplir y respetar el tiempo también de los colegas que nos acompañan. Vamos a ir a la próxima presentación, la próxima filmina. Tenemos también el caso de Catamarca. Catamarca también viene haciendo mucho énfasis en lo que es el desarrollo de proveedores locales. Trátese, ¿no es cierto?, de lo que son bienes, materiales, servicios. Ahí se establece una provincia que la cantidad total de contrataciones anuales a proveedores inscritos en el REPEM, que es el registro de proveedores de empresas mineras por parte de una empresa minera, no debe ser inferior al 70% del total de contrataciones con proveedores. Hay distintos fideicomisos también que se han ido creando y fondos de desarrollo. Hay una guía de programas de control de aspectos socioeconómicos del año 2014. Este tema de los porcentajes en lo que es el desarrollo de proveedores y contrataciones sigue siendo un tema de debate a la fecha. O sea, ¿por qué se fija 40, 50, 60 a la hora de fijar las contrataciones locales? Si uno ve instituciones y organizaciones a nivel internacional, también hay opiniones sobre dejar quizás a las empresas no fijar restricciones en cuanto a cómo proceder con el tema de contrataciones a la hora del desarrollo de proyectos. Yo aquí me vuelvo a remitir a lo que mencionábamos antes. Siempre va a ser muy importante conocer, en este caso, la provincia, digamos, tomemos cualquier provincia en Argentina, cómo ha sido el desarrollo de proyectos en esa provincia, qué ha pasado, si ha permitido el desarrollo de proveedores y empleados a nivel local. Generalmente lo que pasa con los marcos es consecuencia de lo que ha sido el desarrollo de proyectos, por lo cual, y en definitiva, independientemente de esto y lo que se defina cada provincia, apuntar, ¿no es cierto?, o sea, ese marco que sea efectivo, que sea viable, si realmente este marco ayuda realmente a que haya estos niveles de contratación a nivel provincial, ¿no? Por lo cual, como decía, las opiniones son diversas en este sentido. En definitiva, ver cuál es el marco que mejor pueda funcionar para cada provincia, ¿no? Salta, vamos a mencionar a Salta también, que viene trabajando lo que son declaraciones juradas en relación a la mano de obra, a compras y servicios contratados, contribuciones y aportes que van haciendo las empresas, programas y acciones de responsabilidad social empresaria, programas de capacitación, entre otros. Hay distintas resoluciones recientes en los últimos años. Quizás en Salta me detendría en la ley de 8.164 de promoción minera, que se da a conocer, se publica en el año 2019, y este año sale lo que es el decreto reglamentario. Esta ley busca fomentar la realización y mantenimiento de obras de infraestructura vial, ferroviaria, de comunicación, energéticas y sociales de utilidad pública efectuadas por las empresas, juntamente con el Estado, impulsando el trabajo en la región y el apoyo a proveedores locales. Esta ley en realidad lo que establece es que las empresas, al desarrollar trabajos de infraestructura, pueden compensar parcial o totalmente su inversión con las regalías mineras. Y la obra tiene que ser declarada de beneficio público. El importe compensable es de hasta el 50% del monto de la regalía por cada trimestre, y se obtienen certificados de crédito fiscal que pueden ser utilizados para el pago de las regalías mineras, ¿no? Estos certificados de crédito fiscal son endosables y en consecuencia pueden ser usados por el titular o bien pueden ser cedidos a terceros, ¿no? Creo que, bueno, mencionar también que las obras concluidas y recibidas se incorporan al dominio público provincial. También me gustaría detenerme en esta ley, porque señala que para la aprobación del estudio de impacto ambiental y social de proyectos mineros de sustancias de primera categoría, se va a requerir un sistema progresivo de contratación de empleo, de obras, de bienes, de insumos o servicios para la provincia, que se fija en el 40% y 70% del total de la nómina, de acuerdo a la etapa y magnitud del proyecto. Esto es muy reciente, pero se entiende que este sistema progresivo de contratación de empleo se va a evaluar en el proceso de evaluación de impacto ambiental o la actualización
haga cada empresa, ¿no? Vamos a pasar a la próxima, vamos a pasar a Jujuy. En el caso de Jujuy creo que hay un gran énfasis en lo que es la explotación integral del litio, más allá de que se alienta la exploración de otro tipo de minerales. Hay un procedimiento especial de iniciativa privada para proyectos mineros y de agregados de valor, con la participación de GEMSE. Este año también se anunció la creación de un Fondo de Desarrollo Económico y Social en Rinconada, donde se apunta, ¿no es cierto?, al otorgamiento de microcréditos, al desarrollo de microemprendimientos, entre otros tipos de proyectos y desafíos para la provincia. Se hace también mucho énfasis en las empresas prestadoras de servicios, y hay un trabajo articulado con la Cámara de Servicios Mineros de Jujuy, con la CACEMI, en el trabajo de una mesa sectorial. Esto en el año se ha compartido distinta información al respecto. Recomiendo ver el informe de impacto económico de la actividad minera que publica la Secretaría de Minería e Hidrocarburos de la provincia en noviembre de 2019, donde se trabajan distintas variables e indicadoras para conocer realmente el impacto del sector en la provincia, ¿no? Entiendo que este tipo de informe se va a estar haciendo también en otras provincias que promueven el desarrollo del sector más adelante. Vamos a pasar un poco, para cumplir con los tiempos, a analizar un poco lo que es el proceso y los criterios de evaluación de impacto ambiental, ¿no? Que quizás en las provincias sea uno de los temas que más se apunta a trabajar y a actualizar, o sea, actualizar conceptos, actualizar temas que caen dentro de estos procesos de evaluación, digamos, de los informes ambientales y de las actualizaciones. Y entonces vamos a ver distintos temas que es necesario analizar. Entre estos temas cae, por ejemplo, la categorización, el alcance y los contenidos mínimos de los informes de impacto ambiental, definiciones claras y precisas de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de evaluación de impacto ambiental, la elaboración, el trabajo en reglamentaciones, en instructivos, en protocolos, guías, manuales de procedimientos en el marco del proceso de evaluación de impacto ambiental, una distinción clara entre el concepto de informe de impacto ambiental y una actualización, porque esto, quizás la actualización más vinculada a, digamos, a informar los trabajos que hice y los futuros que voy a hacer, pero no significa volver a tomar información que ya informé anteriormente y que no se ha modificado. Esto agiliza también el accionar, el proceder de la autoridad, que muchas veces cuenta con ciertas limitaciones a nivel personal, por lo cual, a nivel de personal interno, por lo cual este tipo de clasificaciones ayudan a que las empresas realmente entiendan y sepan bien el alcance de una actualización ambiental, ¿no? Trabajar también lo que son los contenidos y alcances de líneas de base, planes de manejo ambiental, planes de monitoreo, la implementación de monitoreos ambientales participativos. Esto hay muy buenas prácticas en las provincias, en distintas provincias al respecto. Aparecen quizás más recientemente los estudios de impacto ambiental y social acumulativos. Por ejemplo, tenemos el caso de Salta, que salta una resolución en el año 2019, que son informes que buscan conocer los alcances de la suma de impactos de distintas actividades en una misma zona, y o los efectos o impactos sinérgicos que se puedan dar con motivo del desarrollo de proyectos. Trabajar en evaluaciones ambientales estratégicas, definir este concepto, trabajar el proceso de cierre de minas, que ya nos vamos a detener un poquito más, todo lo que tiene que ver también con el control y el monitoreo ambiental, ¿no? Aquí podemos ver en pantalla obligaciones de carácter ambiental para el desarrollo de la actividad minera. Quizás esto ya las conocemos, son bastante generales, por lo cual en el marco de esta presentación quizás voy a buscar introducir algunas normas más recientes, más contemporáneas al respecto. Bueno, aquí podemos ver en pantalla, por ejemplo, surge en los últimos años lo que es el programa Ambiente Participativo, puntualmente este año, que la da a conocer el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tiene que ver con cómo se van a desarrollar medidas políticas que se van adoptando. Se fijan ciertos criterios, se menciona expresamente la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
En 2019, a través de la Secretaría de Control y Monitoreo Ambiental, se fija un protocolo de respuesta ante incidentes que involucren sustancias peligrosas. El año pasado también la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable fija un procedimiento para la aplicación de la evaluación ambiental estratégica. Hay un instrumento muy sólido que sale el año pasado, que es la Guía de Recursos de Buenas Prácticas para el Cierre de Minas, que Argentina realmente lo necesitaba. Hay distintas provincias, porque nosotros no tenemos una ley de cierre de minas, de cierre de faenas mineras, como tienen países de la región, como puede ser Chile o Perú. Por lo cual, la normativa vigente que tiene Argentina señala que el informe de impacto ambiental presentado por el concesionario de una propiedad tiene que incluir las medidas de prevención, mitigación, rehabilitación, restauración o recomposición del medio alterado, ¿no? Y las actividades de cierre de minas están alcanzadas entonces por lo que es la sección 2, título 13 del Código de Minería, de la protección ambiental para la actividad minera. Pero todavía nos falta trabajar en la posibilidad de una ley de cierre de minas. Por esto, distintas provincias han ido avanzando también por ejemplo, Catamarca tiene una línea de cierres mineras y están trabajando, y algunos oradores, en el desarrollo de reglamentaciones específicas para el cierre de minas. Creo que la Guía de Recursos Buenas Prácticas del año pasado da un respaldo importante, pero claramente hay vacíos normativos y Argentina debe, y las distintas provincias, ir trabajando en este sentido. El año pasado se dio a conocer, y cabe mencionarlo también, el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Barrick Exploraciones contra el Estado Nacional sobre la acción declarativa de inconstitucionalidad. Yo creo que en este caso, sin entrar en los detalles del caso puntual, señalar, básicamente la Corte lo que dice es que la protección del ambiente es una tarea conjunta del Gobierno Nacional y las provincias. Al menos en el marco de esta presentación me gustaría destacar esto, y también menciona esta idea de enfoque sistémico en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Y hay varias provincias que están trabajando en sus inventarios. Por ejemplo, San Juan, entiendo que en este momento está avanzando sobre este tema, ¿no? Claramente hay ciertos, podríamos decir, vacíos todavía, vacíos legislativos que se evidencian en lo que tiene que ver con la implementación de esta ley, porque la ley menciona la prohibición de la exploración y explotación minera en el ambiente periglacial. El concepto de ambiente periglacial refiere en la alta montaña al área con suelos congelados que actúa como un regulador del recurso hídrico. Y en la media y baja montaña, al área que cumple la misma función con suelos saturados en hielo. Es lo que dice la reglamentación de la ley. Lo que pasa es que en esta normativa, en la reglamentación, se advierte alguna ambigüedad legal y técnica, principalmente en lo que respecta al ambiente periglacial, y hay límites precisos. El IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, ha trabajado en propuestas de definición y alcance de estas áreas, buscando la identificación de estas y el mapeo a futuro, ¿no? Pero a la fecha de esta presentación todavía se evidencian cuestionamientos principalmente relacionados con la falta de reglamentación de algunos de los artículos de esta ley y ciertas definiciones aún pendientes para tener, ¿no es cierto?, una cabal comprensión de los alcances y de los impactos de esta normativa, ¿no? Creo que en lo que respecta a la dimensión ambiental, y también para no extendernos tanto y poder quizás proceder a hacer algunos intercambios y reflexiones, creo que en las provincias todo lo que tiene que ver con los procesos de evaluación de impacto ambiental que mencionábamos antes, y actualizaciones y reformas al respecto, trabajando distintos temas, dando mayor detalle en estos marcos normativos, es un tema que se puede enfatizar en lo que son las planificaciones y trabajos a futuro en las distintas provincias que buscan promover el desarrollo del sector, y esto también se estudia y se analiza en lo que mencionamos antes de la trazabilidad y la legalidad a la hora de cómo se obtiene, se extrajo y se produjo el mineral, ¿no? Ahora podemos pasar quizás a ciertas reflexiones,
A ver, ahí estamos. Bueno, yo creo que todavía hay muchas oportunidades de mejora en lo que son los marcos regulatorios. Hay buenas prácticas, pero aún hay mucho por hacer en el marco de la Agenda 2030. Hay mucho progreso por hacer para demostrar acciones relevantes para todos los ODS y metas. Trabajar en desarrollos normativos más colaborativos, en lo que tiene que ver, buscando, ¿no es cierto?, la eficacia posterior de estos marcos, poder influir positivamente, también estar abiertos a encontrar oportunidades, a desarrollar esas oportunidades, ¿no? Y que los distintos interesados en el desarrollo del sector puedan ser sujetos activos en el desarrollo de esas normas. Cómo voy trabajando los consensos, cómo voy trabajando la construcción de esos consensos, la capacidad de los distintos actores también para comprometerse, su voluntad de cooperar, de coordinarse, para lograr metas, ¿no es cierto?, socialmente deseables, para lograr un desarrollo equitativo, y eso requiere cooperación, eso requiere compromiso y acción en relación a los ODS, ¿no? Acentuar entonces trabajos de coordinación, medición de variables, indicadores en pos de respuestas mejoradas, de marcos regulatorios mejorados, trabajar compromisos en materia económica, ambiental y social y de gobernanza que se puedan traducir en acciones sistemáticas y planificadas para lograr resultados positivos y coherentes que estén alineados con la Agenda 2030, trabajar en iniciativas innovadoras, o sea, dar esa posibilidad, dar esos debates, esos análisis, poder definir oportunidades valiosas donde las estrategias de gestión territorial claramente son base para el análisis, juegan un papel muy importante. Yo creo que apuntar entonces a marcos legales que se enfoquen en promover acciones para el logro de metas específicas y medibles, ¿no? Creo que apuntar en definitiva a mejorar la coherencia de los marcos de políticas, regulatorios e institucionales para la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos minerales, y hay muchísimo por hacer al respecto en nuestro país y en el marco también de lo que decíamos antes, la década de acción de los ODS y de las metas, que nos lleva a trabajar en pos de lograr la consecución de las mismas. Muchas gracias. Bueno, María Sol, muchas gracias. La verdad que el desarrollo que has intentado ha sido más que exhaustivo, muy completo, con mucha actualidad, muchas referencias normativas, tanto nacionales como internacionales, y creo que es muy completo la exposición que has realizado. La verdad que poder tenerte en el marco de esta sala para nosotros es un gran orgullo, tener una disertante con tu nivel de exposición, con tu preparación, con tu experiencia, con tus antecedentes, que bien lo refería al principio. Así que la verdad creo que sos una de las integrantes más de esta sala que le da vida a la sala y eleva el nivel al máximo. Creo que en materia académica los abogados podemos intentar alcanzar. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, por tu bondad intelectual, porque esta es una actividad gratuita y sé que tu tiempo es muy valioso. Y bueno, de parte del presidente del Colegio de Abogados, el doctor Ignacio Segura, y del director de esta sala, que es el doctor Guillermo Díaz Cornejo, hago extensivo estas palabras y sus agradecimientos hacia tu persona, tanto en lo personal como en lo profesional, que también quiero destacar lo excelente persona que sos a título personal. Así que, bueno, muchas gracias por esta hora y media de conocimiento que va a estar disponible para cuando lo deseen compartir o escuchar nuevamente, porque la verdad has tocado una amplitud de temas que, bueno, daría para 10 horas más de seguir hablando o debatiendo. Son temas muy atrapantes, muy fascinantes, sobre todo el tema vinculado a relaciones comunitarias, integración o gestión de políticas públicas con las comunidades para poder quizás sobrellevar con éxito la actividad minera que ciertamente enfrenta a veces cuestiones socioambientales demasiado delicadas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, no sé si ahora vamos a abrir un espacio de preguntas. Creo que en el chat, déjame ver si han formulado
alguna pregunta. Bueno, son todas felicitaciones, como estarás leyendo, así que más que merecidas. No sé si alguien del público desea habilitar su micrófono, presentarse y formular la pregunta a la doctora María Sol Iriart. Hola Laura, buenas tardes, gracias por estar hasta el final. Te pido que te presentes y bueno, formules la pregunta o el comentario que desees a modo de continuar con esta etapa de la charla. Buenos días a todos, felicitaciones María Sol, me gustó mucho el enfoque que hiciste de esta temática y les cuento, mi nombre es, como les dije, Laura Nájar y soy docente e investigadora en temas ambientales y de minería de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo y tenemos sede en San Rafael, Mendoza. Hace un tiempo que venimos desarrollando en la parte de investigación la importancia de plantear un cierre temprano planificado de los yacimientos mineros. Y a propósito de eso, hiciste mención respecto a que la Barrick había hecho una presentación judicial. Y bueno, no me quedó claro cómo fue la conclusión de ese fallo. Algo mencionaste, pero quería saber a ver qué habían planteado para ver cómo se puede avanzar, porque precisamente estamos apoyando desde este proyecto de investigación el lanzamiento de guías que tengan que ver con la parte técnica y social a desarrollar en estas etapas de cierre de minas, y a la vez impulsamos a los distintos estamentos provinciales y nacionales a que se genere una legislación correspondiente, como lo tiene Perú, como lo tiene Chile, que han avanzado bastante en este aspecto legislativo, y Argentina, y principalmente Mendoza, que le está costando desarrollar la parte de explotación de yacimientos, y mucho más los yacimientos metalíferos, que queremos impulsar esto de la legislación del cierre de minas, porque creemos que es una visión que permitiría dar un poco más de solvencia a los aspectos técnicos para en algún momento tratar de obtener la licencia social que normalmente se define dentro de los distintos grupos para poder avanzar en la explotación de la importante cantidad de recursos que tiene Mendoza respecto a yacimientos, ¿no? Así que te agradecería tu respuesta. Ahí estamos. Bueno, un placer Laura, escucharte. Sí, lo que respecta al cierre de minas sigue siendo un tema, como decíamos, que tenemos que seguir trabajando tanto a nivel nación como a nivel provincias. No tenemos una ley específica a nivel nación y las provincias han buscado entonces ir avanzando con ciertas reglamentaciones, guías y demás. Te escuchaba recién y veía que ustedes están trabajando con ciertos instrumentos complementarios, ¿no? Con guías en lo que respecta a esta fase. También mencionabas la licencia social. Está claro que el proceso de consulta con la ciudadanía y con las comunidades arranca desde fases iniciales, sobre eso no hay duda alguna. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en distintos fallos ha sido sumamente clara al respecto. El proceso de cierre de minas y post-cierre sigue con estos procesos de consulta con las comunidades. Es muy importante la fase social en esta parte final de desarrollo de proyectos. En relación al fallo de la Corte Suprema de la Nación, de Justicia de la Nación, Barrick Exploraciones Argentinas contra el Estado Nacional sobre acción declarativa de inconstitucionalidad, este fallo es del 4 de junio de 2019, la Corte rechaza 2 demandas que interpone Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A., ambas conjuntamente, y la provincia de San Juan, respectivamente. Los argumentos del reclamo los podemos resumir en que la violación de la preeminencia de la provincia sobre sus recursos naturales en virtud de los presupuestos mínimos que establece la Ley 25.675, la General del Ambiente, la violación de derechos adquiridos por parte de la empresa en virtud de ciertos cambios
que surgen como consecuencia de la implementación de la ley y argumentos formales relacionados con el proceso de aprobación de la ley. El fallo señala que las empresas reclamantes no demuestran que la ley les cause un agravio discernible respecto a una cuestión que sea judiciable, ¿no? Algún tipo de daño en su derecho de explotación minera. Y que la provincia de San Juan no individualizó ningún acto del Estado Nacional dictado al amparo de la ley por el cual se pudiera haber afectado sus prerrogativas provinciales, ¿no? La provincia de San Juan había adherido al planteo que hacen estas empresas para obtener la inconstitucionalidad de la ley y que no logra explicar en qué medida la existencia de la ley de glaciares le genera un agravio, ¿no? Entonces, lo que señala la ley es que debe existir, lo que señala el fallo, un caso o controversia a los fines de que la Corte se pueda expedir. Por esto no se rechaza estas demandas que plantean, ¿no? En relación, ¿no es cierto?, al planteo de nulidad como el de inconstitucionalidad de la ley de glaciares. A mí me gusta tomar de este fallo quizás esta idea de que la Corte señala que la protección del ambiente no es una tarea conjunta de gobierno nacional y provincias, y este enfoque sistémico a la hora de trabajar la gestión de los recursos naturales. Pero claramente sobre el tema de glaciares, como decíamos, hay todavía vacíos normativos porque en la reglamentación de la ley de glaciares no hay un detalle preciso de todos los artículos, y esto lleva a ciertas ambigüedades, y también las empresas necesitan ciertas precisiones a la hora de poder conocer el área donde van a desarrollar sus proyectos y si es zona, por ejemplo, periglacial, que es lo que más se discute. Yo creo que el IANIGLA ha avanzado bastante en este sentido, y haciendo inventarios, ¿no?, y conociendo y precisando estas zonas, pero hay mucho por hacer por delante. Espero haber respondido un poco, no me quiero explayar tanto, pero bueno, haber aproximado la pregunta. Gracias, excelente. Gracias. Gracias. Bien, muchas gracias Laura, muchas gracias María Sol por la respuesta. No sé si existe otro integrante que quiera habilitar el micrófono y formular una pregunta, si puede ser breve en atención al tiempo para poder hacer varias preguntas, sería conveniente. Allí... Sí, ahí estoy viendo, Mariano, un comentario de Jorge. Jorge, yo creo que los marcos normativos hay que trabajarlos, tienen que ser sólidos, hay que apuntar y también hay que revisar y actualizar las normativas, tanto a nivel nacional como provincial. Creo que lo que hay que ir trabajando es cómo se puede incrementar la transparencia en lo que es la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos minerales, ¿no? Y esto puede ayudar también a ir a cómo se va construyendo esta confianza con las poblaciones locales, con los ciudadanos, con los pueblos indígenas a la hora de desarrollar proyectos, arrancando desde fases iniciales y siempre advirtiendo cuando hay brechas, cuando hay, digamos, hay situaciones que no han salido como estaban planificadas, cuando hay obstáculos, poder advertirlos a tiempo, trabajarlos, y creo que, y también a modo de cierre quizás de esta presentación, volver a resaltar el tema de los procesos, de trabajar los consensos, de escuchar las distintas partes, nación, provincia, sector privado, la academia, las ONG, la ciudadanía en general, etcétera, entre otros actores. Todos tienen que tener voz en estos procesos, deben participar en estos procesos. Entonces, creo que trabajar esos consensos es a lo que hay que apuntar. Es complejo, sí, es difícil muchas veces, pero creo que está muy ligado después al desarrollo de los proyectos, a la implementación de las normas y también a todos estos fondos y demás que se van constituyendo, y claramente tomar las buenas prácticas que sí hay en nuestro país y seguir trabajando sobre aquellas cuestiones que no han funcionado y aspectos en los que definitivamente hay que seguir impulsando entre todos. Todos tenemos que tener voz y todos tenemos que ser partícipes, en mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias, Jorge, por el comentario. Gracias, María Sol, por la respuesta. ¿Existe algún otro integrante que quiera formular una pregunta, un comentario para que María Sol responda?
Claudia dice, doctora, ¿sería favorable que todas las industrias mineras tuvieran obligación de certificar y mantener normas de gestión tanto de calidad, ambiente y de seguridad ocupacional? Imagino que Claudia se refiere a las normas IRAM, por ejemplo, de 9001, 14001, entre otras, ¿no? Pero creo que está direccionado a Sí, ese tipo de... seguro hay distintas normas que van saliendo y buenas prácticas y distintos instrumentos y documentos a nivel internacional que tienen que ver con gestionar, ¿no es cierto?, con ver cómo se va trabajando en las distintas empresas y en el sector en temas de ambiente, calidad y seguridad. Yo creo que sí, no hay dudas que puede que sea sectorial, también hay que trabajar bastante todo lo que es intersectorial, también en líneas con lo que sienta la Agenda 2030, pero sí, claramente las empresas se someten o se ponen a disposición en este tipo de medidas que buscan certificar y mantener, ¿no es cierto?, y corroborar, podríamos decir, cómo se trabaja en distintos temas como es ambiente, seguridad y calidad. Y esto, lo sumo quizás al análisis, cuando las empresas a nivel internacional buscan fondos para invertir en sus proyectos, se hacen estudios muy exhaustivos de que si las empresas cumplen con ciertos estándares internacionales para poder acceder a esos fondos, ¿no? Cómo han trabajado la parte social, la parte ambiental, el desarrollo económico, si han cumplido o no. O sea, digamos, las compañías que financian, las organizaciones internacionales que financian los proyectos mineros, se hace un estudio muy detallado de distintos estándares para ver cómo las empresas van trabajando en este sentido, ¿no? Bien, muchas gracias Claudia, muchas gracias María Sol. ¿Existe algún otro interrogante, algún otro comentario? Laura. Perdón, quería hacer una Gracias. parte de lo que ha expresado María Sol. En general, las grandes empresas mineras necesitan de una solvencia económica que muchas veces no la tienen y deben responder a lo que permite el financiamiento a través de bancos mundiales. Y en general, esos bancos mundiales, para otorgarles el financiamiento, para poder empezar etapas de exploración y las primeras instancias de explotación, que son donde se utilizan muchos recursos económicos, el Banco Mundial solventa esas etapas normalmente, pero requiere de las empresas las certificaciones y los estudios ambientales que estén perfectamente completos para poder avanzar en el otorgamiento del financiamiento. Así que en ese sentido yo creo que se tienen que quedar tranquilos que las empresas para poder acceder tienen que sí o sí cumplimentar toda la normativa de calidad en los distintos aspectos, ya sea calidad desde lo técnico como lo ambiental y la parte de seguridad que estaba planteando Claudia, ¿no? Gracias. Perfecto, Laura. Tenemos asistentes muy preparados. Mariano, un placer, la verdad, interactuar con todos. Sí, muchas gracias, Laura, por tu intervención. ¿Alguien más desea formular alguna pregunta, algún interrogante? Bueno, aprovecho yo para quizá formular las últimas preguntas. María Sol, son dos preguntas. La primera, atento al estado actual de la técnica, de la evolución de las legislaciones, de las diferentes normativas, como las normas IRAM. La primera pregunta, con ese comentario, tiene que ver con si crees que es necesario la reformulación, o por lo menos abrir el debate, de una posible reformulación del Código de Minería de manera integral, a los fines de que se adecue a los estándares y a una evolución propia que ha ido teniendo. Si bien el Código de Minería ha tenido leyes que lo han ido interceptando, intentando actualizarlo, ¿crees conveniente una revisión al menos del Código de Minería? Sí, Mariano, bueno, la respuesta sí. Yo creo que hay que hacer una revisión y actualización del Código de Minería. Las reformas más sustanciales se hicieron en la década del 90, pero claramente hay que actualizarlo. Yo voy a volver a referir a lo que mencionamos antes, al proceso
cómo se define ese proceso de reforma y actualización y que se puedan garantizar, ¿no es cierto?, que se tomen esas decisiones de manera inclusiva, participativa y representativa, que estén sentados a esa mesa de diálogo donde se trabajen las reformas y actualizaciones, digamos, que las distintas partes estén, que surja de la propia mesa, que realmente se pueda trabajar los consensos, que las distintas partes estén sentadas a la mesa para poder trabajar en detalle el marco regulatorio. Creo que eso es muy importante porque hablamos de una norma tan importante como el Código de Minería a nivel nacional, o sea, trabajar esos procesos consensuados, esas visiones participativas en un eventual proceso de reforma y actualización del Código de Minería. Pero mi respuesta es sí. Bien, muchas gracias. Y la segunda, que me interesa tu opinión como experta legal, como consultora experta, primero va el comentario y luego la pregunta. Hoy en Argentina tenemos una situación que entre leyes provinciales, ordenanzas municipales o en materia comunitaria, restringen o prohíben de manera absoluta a la minería. Es decir, existe en la columna vertebral que a veces se presenta la cordillera, un sinnúmero de marcos legales restrictivos de la minería. Creo que compartimos que estas situaciones debieran ser revertidas. Pero ahora, para circunscribirlo al tema que has tocado, ¿cuál sería una primera acción para armonizar los ODS, de los cuales habla, con esta situación de legislación antiminera, para poder destrabar? Sería la derogación, una acción conjunta provincia y nación concertada, porque el ejemplo más triste que tenemos, para quienes de algún modo estamos en la actividad, fue el proceso infructuoso que tuvo Mendoza intentando derogar la ley 7722 por los resultados que todos vimos, que fueron de público y notorio conocimiento. Entonces, ¿cuál es tu posición o cuál sería tu mirada de cómo destrabar? Porque para la actividad, si bien no somos Perú, no somos Chile, a diferencia de otros países de América Latina, perdón si me estoy siendo extenso, ¿cuál es tu posición para intentar plantear un principio de solución en este panorama antiminero que plantea Argentina? Porque son, creo que menos las provincias que no restringen o tienen alguna norma que objeta la actividad, que es legal, que es lícita, que por supuesto necesita el consenso social. Perdón si fui extenso. No, está bien, Mariano, es un tema que da para explayarse mucho, ¿no? Yo creo que, bueno, cada provincia va claramente definiendo si busca promover el desarrollo de la actividad minera como un sector más productivo para la provincia. Claramente hay muchas necesidades a nivel nacional en distintas provincias y la actividad minera puede jugar un papel muy importante, un rol muy importante, como decíamos antes, para el desarrollo económico amplio del sector. También hay que respetar claramente la voluntad quizás de aquellas provincias, si a través de, digamos, procesos bien desarrollados y consensuados, como decíamos antes, que quizás deciden no desarrollar el sector. Pero creo que hay mucho que tiene que ver con educación, con capacitación, en este tipo de procesos. Creo que hay que dar los debates, que hay que dar estas mesas de trabajo, que hay que participar en ellas. Esto puede llevar, ¿no es cierto?, mucho tiempo, pero hay que hacerlo de una manera sólida. Creo que eso es fundamental para que después, cuando se adapten marcos normativos, se puedan cumplir, ¿no? Pero creo que entre nación y provincias y nación, y en esto seguramente haya consenso, y también es lo que ha dicho la Corte aquí, a nivel de la Corte Suprema de Justicia, creo que este trabajo conjunto, ¿no?, para el desarrollo del sector. Creo que por ahí adoptar posiciones antagónicas claramente no ayuda, y hay que aprender a construir, a ir de la mano nación, provincias, la escucha activa, ¿no?, el poder ceder en algunos puntos, pero en definitiva apuntar al desarrollo de los proyectos, y efectivamente las provincias deciden impulsar el desarrollo del sector, ¿no?
No sé si respondí, pero va un poco por ahí, creo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Te agradezco. Muchas gracias por tu respuesta, María Sol. Es esto de ir reformulando, planteando y trazando líneas de pensamiento. Creo que en temas tan complejos como vos lo has desarrollado, es muy amplio, es imposible que en un minuto dar una respuesta porque las variables, algunas son regulares, otras irregulares, muchas veces hay condicionamientos externos a factores internos o nacionales, entonces se trata de eso, y para mí está claro lo que respondiste, y bueno, te agradezco la respuesta. No sé si, creo que no queda ninguna otra formulación por hacer, no sé si alguien tiene algún interrogante, si no vamos cerrando la charla por el horario, para honrar también el tiempo de todos los participantes, en especial el tuyo, María Sol. Bueno, visto y considerando que no hay ningún otro interrogante, quiero, María Sol, repetirte el agradecimiento de parte del doctor Ignacio Segura, presidente del Colegio de Abogados, y del doctor Guillermo Díaz Cornejo, que es el director de esta sala, que nos hayas brindado esta excelente presentación, que va a estar disponible para cuando la desees compartir, así como para el resto de los integrantes de la sala. Y bueno, esperemos poder seguir contando contigo en el marco de esta sala. Ya te vamos a adoptar como un integrante más, como hemos hecho con todos, y nada, agradecerte por tu tiempo, por tu bondad intelectual. Gracias a todos por quedarse hasta el último, por formular preguntas. Hay personas, como vos bien dijiste, María Sol, muy capacitadas en el público, así que también creo que se ha generado una sinergia y se va a ir retroalimentando con el paso del tiempo. María Sol, muchísimas gracias. Al resto de los participantes, gracias por estar hasta el último. A veces el tiempo conspira contra las intenciones de participar. Muchas gracias a todos, y seguimos en contacto a través de las redes y del grupo de la sala para futuros eventos. María Sol, muy agradecido. Saludos a todos, que tengan una excelente semana corta. Si no nos vemos antes, felices fiestas, según corresponda, así que ha sido muy amable, María Sol. Bueno, un placer, Mariano. Extiendo mis saludos a todos los asistentes al evento. Muchas gracias por estar ahí, un placer participar de esta sala. También desearle a todos felices fiestas y un próspero año nuevo, ya que estamos ya en este mes. Y bueno, agradecida, y bueno, nos vemos pronto, ¿no? Así será. Hasta luego. Buena semana a todos.